Bienvenidos a tu programa Reyes y Sacerdotes con los evangelistas José Díaz. Usted no puede llegar al altar con las manos vacías. Usted siempre que tiene que traer alabanza. La ley es la alabanza, la ley es la adoración, la ley es la exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Leticia Cienfuegos. Pablo se dedicaba a matar al cuerpo de Cristo. Pablo estaba decidido a exterminar al pueblo de Dios. Pero resulta que tuvo un cambio, tuvo un encuentro, tuvo una transformación y ahora hace milagros. ¿No podremos nosotros hacer cosas mayores si toda la vida hemos estado? Llamados para levantar y posicionar a través de la palabra y del poder del Espíritu Santo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este su programa Reyes y Sacerdotes, aquí por Chequina Radio 95.1, señal con poder. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en un programa más. Sabemos que cada programa trae su propia bendición y la bendición de hoy sabemos y creemos que será especial. Amén, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, hermanos, estar en este espacio que nos bendice y a través del cual bendecimos. Gracias por sintonizarnos, gracias por vernos, gracias por regalarnos este tiempo y yo creo que hoy tenemos un mensaje muy hermoso de parte de nuestro Señor. Así es, hoy tenemos como invitado en el mensaje de la palabra al evangelista Hugo Díaz, hermano en Cristo y hermano en sangre también, y sabemos que este mensaje es importante. El tema es el poder de la palabra, y es un tema que en muchas ocasiones no se escucha muy seguido, ¿verdad? Estamos tal vez acostumbrados a escuchar en muchas ocasiones. El peligro de las redes sociales es escuchar mensajes con mucho humanismo, es decir, tú puedes, tú lo vas a lograr, levántate. Claro que la palabra nos enseña eso, pero el poder de la palabra va más allá que solamente recibir lo que carnalmente nos pueda ayudar, sino que también lo espiritual, ¿verdad? Sí, claro, y sobre todo no dejar de lado la importancia y el gran poder que tiene la palabra, porque creo que en este tiempo estamos viviendo una, ¿cómo le podríamos decir? Una etapa, una temporada donde pareciera que la palabra de Dios es lo que menos importa. Dentro de las iglesias se le da espacio a muchísimas cosas, se le da espacio, no sé, a muchas maneras de presentar el evangelio, a dramas, a cosas que no digo que estén mal, pero creo que le han acortado el espacio y el tiempo y la importancia que la palabra tiene. La palabra de Dios nos dice algo importante y es que esta nunca vuelve vacía, pero para que no vuelva vacía tiene que haber espacio de la palabra, y a veces hemos recortado demasiado ese tiempo a tal grado de que hacemos demasiado y a la vez no hacemos nada. Así es. Recordemos que nuestro fundamento es la palabra de Dios. Por eso en las iglesias hay escuela bíblica, hay escuelas dominicales, porque son las columnas de la iglesia, claro, la palabra, el fundamento. Claro. Y eso nunca se nos debe de olvidar, que la palabra de Dios es columna en el Hijo de Dios, en el cristiano. Así es que, sí, ¿qué les parece si vamos con este canto? Y regresando de este canto, pues entra directamente este mensaje a través de los labios de nuestro hermano el evangelista Hugo Díaz. El amén. Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Bendiciones. Sí, amén. Bendiciones. Conocer a Cristo, es necesario conocer la verdad, es necesario conocer a Cristo, es necesario conocer la verdad. Si no encuentras solución a tus problemas, si cansado estás de buscar, si no encuentras solución
soluciona tus problemas. Si cansado estás de buscar, no te apures, no te canses, ya no busques. Jesucristo a tu lado estará. No te angusties, no te tristes, no te frustres. Jesucristo te ha de ayudar. Conocer a Cristo, es necesario conocer la vereda, es necesario conocer a Cristo, es necesario conocer la vereda. Si no encuentras solución a tus problemas, si cansado estás de buscar, si no encuentras solución a tus problemas, si cansado estás de buscar, no te apures, no te canses, ya no busques. Jesucristo a tu lado estará. No te angusties, no te tristes, no te frustres. Jesucristo te ha de ayudar. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Te saludo a tu hermano en Cristo, evangelista Hugo Díaz, para la honra y gloria de Dios. Te envío un saludo caluroso desde acá, del estado de Arizona, en la ciudad de Phoenix, para ser exactos. Y agradecidos con Dios porque hoy nos tocó la bendición de compartir la palabra de Dios por medio de este medio. Gracias a Dios que abrió la puerta para poder llegar a más oídos, a más creyentes, y sobre todo llegar a aquellos donde hay la necesidad de escuchar una palabra de Dios. Y sin más preámbulos, quisiera que oremos para que la palabra sea expuesta conforme el Señor quiere que nosotros tomemos cada porción de la palabra que nos corresponde. Padre, te damos las gracias. Gracias por permitirnos compartir tu palabra por este medio. Padre, sigue abriendo puertas para poder hacerlo. Te pido que cada uno de nosotros, que cada creyente, que cada persona que va a escuchar esta palabra, tomemos la porción que nos corresponde, Padre, esa porción que nos ayude a crecer, que nos ayude a madurar, que nos ayude a caminar más firmes en tu camino, Padre. La palabra nunca regresa vacía, Padre. Tú harás con ella lo que cada creyente necesita en este momento. Gracias, Padre, porque aún podemos compartir tu palabra con libertad, Padre. Gracias por tu misericordia que tienes día a día con nosotros. Espíritu Santo, una vez más, habla a través de mis labios a tu pueblo. Dirígenos, guíanos, dinos qué es en la área que tenemos que trabajar para poder madurar en tus caminos. Te damos la honra y la gloria, porque solo tú lo mereces, Padre, Hijo y tu hermoso Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Cristo. Hoy quiero compartir una porción de la palabra. Uno de mis temas preferidos, al momento en que uno hace un bosquejo para compartir la palabra, siempre hay uno que otro tema que a uno lo llenan más, porque primeramente el mensaje es para uno mismo y ya nosotros poderlo compartir. Y quiero hablar, tengo como título en este mensaje, en este bosquejo, el poder de la palabra. El poder de la palabra de Dios. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, nos dice la palabra, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy vamos a hablar de algo poderoso, que es el poder de la palabra de Dios en nosotros, como creyentes, como nuevos cristianos que estamos tal vez comenzando en estos caminos.
La palabra de Dios nos marca algo muy importante. Nos dice que hay una fecha de caducidad para todo. Hay una fecha de caducidad. Todo va a pasar, como dice la palabra. El libro Eclesiastés incluso nos dice que todo tiene su tiempo. Nada se quedará igual. Siempre habrá un cambio continuo. Es por eso que en estos tiempos podemos ver que las profecías se están cumpliendo, profecía tras profecía que se dieron desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y aún en este tiempo Dios sigue hablando, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hoy el pueblo de Dios está viendo, los que no son creyentes están viendo que las señales se están cumpliendo, que lo que predicamos como hijos de Dios se está cumpliendo. Y es lo que dice el libro de Eclesiastés, dice que todo tiene su tiempo. Es por eso que las profecías una tras otra se están cumpliendo. Y nosotros somos esa generación que puede estar viendo que no es cuento lo que la palabra de Dios dice, sino que estamos viviendo esos tiempos de profecía que la palabra nos está marcando. Todo pasará, el cielo, la tierra, pero la palabra de Dios, esa permanecerá para siempre. Hay poder en la palabra de Dios. Todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy somos, todo fue creado por una palabra, y esa fue la palabra de Dios. La palabra dice que Dios creó la luz, Dios separó las aguas, Dios creó todo por el poder de su palabra. Y si nosotros hacemos historia, como te lo comentaba desde un inicio, desde los tiempos antiguos hasta hoy han habido cambios enormes en la humanidad. Sobre todo en tecnología, en construcción han habido cambios enormes. Pero lo único que permanece intacto y no cambia es la palabra de Dios. Esa siempre va a permanecer firme desde el principio hasta su caminar, hasta el final. La palabra de Dios siempre permanecerá firme, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia de moda. Él sigue siendo santo. Nosotros como creyentes, sobre todo nuestra juventud, nos dicen, es que estamos viviendo tiempos diferentes, tiempos nuevos. Pero a mí la palabra me marca que Dios sigue siendo santo. Él no ha cambiado de moda. Él no va a cambiar jamás de moda. Su santidad siempre se mantendrá intacta. Los que cambiamos somos nosotros como humanidad. Como humanidad estamos en nuestra carne, nos pide cosas y cosas y cosas nuevas. Es por eso que hoy hay una adicción a las redes sociales, es por eso que hay una adicción a tal cosa. Uno de los mayores enemigos que tenemos como creyentes es el afán en nosotros. Nosotros nos afanamos principalmente por la economía y no le damos el tiempo que requiere la parte de Dios. Dios siempre va a permanecer ahí. Cuando tú te alejes, Dios siempre va a estar ahí. La pregunta es, en estos tiempos, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo un evangelio bajo la palabra de Dios? ¿Cuántos vivimos ese evangelio bajo la palabra de Dios? Porque Dios no cambia de moda, hermano. A veces es necesario recapitular nuestro caminar y nos vamos a dar cuenta que es necesario volver a la senda antigua, donde solo Dios importa. A veces vivimos un evangelio muy cómodo porque es muy fácil
meter a Dios en nuestra vida. Pero lo difícil es meternos nosotros a la vida de Jesús, a la vida de Jesús. ¿Cuántos de nosotros vivimos un evangelio bajo la palabra de Dios? Mucho pueblo de Dios tristemente se ha conformado con sentir su presencia sin vivir su palabra. Nos hemos conformado con sentir su presencia sin vivir su palabra. Y una prueba es que vamos y nos congregamos cada domingo. Vamos, pasamos al frente, sentimos el toque de Dios en nosotros, el Espíritu Santo nos toca, nos lloramos, podemos hacer miles de cosas en ese momento, en ese altar, cuando la presencia de Dios está bajando, pero cuando salimos de ese lugar, cuando salimos de la iglesia, vivimos de la misma manera que vivimos todos los otros 6 días de la semana. Nos hemos conformado con sentir su presencia sin vivir su palabra. Sentimos el toque del Espíritu Santo, pero no estamos viviendo bajo la palabra y los estatutos que Dios manda. Vivimos una vida desordenada delante de Dios. Pensamos que por sentir el toque suyo estamos bien delante de Él, pero la realidad es que cuando tú y yo salimos de ese lugar y seguimos viviendo de la misma manera, estamos viviendo una vida desordenada. Mira, la palabra de Dios nos dice en Génesis 1:2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En ese momento, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios estaba, pero la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué vino a cambiar eso? La palabra de Dios cuando empezó a formar todo. No sé si me estoy explicando, no sé si me estoy dando a entender, pero tú y yo podemos estar sintiendo la presencia y el toque de Dios y aún así estar viviendo una vida desordenada y vacía. Podemos sentir su toque, podemos sentir su presencia, pero vivimos una vida desordenada y vacía fuera de la iglesia. Esa es la importancia de sacar a Jesús y al Espíritu Santo de esas 4 paredes en las que nos congregamos. Porque mientras tú no saques a Jesús de ese lugar, al Espíritu Santo, y lo lleves a tu casa, y lo lleves a tu trabajo, y lo lleves a tu escuela, vas a seguir viviendo una vida desordenada y vacía. Es necesario sacar a Jesús de esas 4 paredes y que Él vaya con nosotros a donde nosotros vayamos. El Espíritu Santo está en nosotros, pero vivimos una vida tan intoxicada por el mundo que no nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, cuando estamos haciendo las cosas mal. Porque muchos de nosotros, déjame decirte, y no necesito tener el don de ciencia para darnos cuenta, pero básicamente nos podemos dar cuenta cuando alguien vive una doble vida como cristiano, porque en la iglesia somos unos y allá afuera somos otros. Es necesario vivir bajo la palabra de Dios. Mira, un ejemplo es el pueblo de Israel. La presencia de Dios caminaba con ellos y permanecía en ellos la presencia de Dios. La palabra dice que nube de día y columna de fuego en la noche caía, hermano, caía maná del cielo. Ellos sentían y podían ver la presencia de Dios físicamente. Y aún así tenían su vida desordenada y vacía. Caminaron 40 años en ese desierto y murieron. Donde no reina la palabra de Dios, simplemente hay desorden. Sentimos el poder de Dios en nosotros, pero el desorden sigue estando en nuestras vidas. ¿Cuántas veces como creyentes no hemos orado por alguna persona que ha sentido la presencia de Dios? Mira, baja la presencia de Dios, siente el toque del Espíritu Santo, viviendo de la misma manera como vivían. La palabra de Dios hace que todo sea posible. Mira, Él habló y existió.
El libro de Hebreos nos marca la palabra, Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo de lo que se ve, perdón, fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios está por encima de todo y de todos. Y todo lo que no esté bajo la palabra de Dios simplemente es falso y está en desorden. Estoy acostumbrado tanto a escuchar a los hermanos que en vez de poner por obra la palabra de Dios, la cuestionan. Es que yo pienso esto, es que yo pienso que es así, es que yo pienso que es así, que yo pienso que es de esta manera. No es lo que tú pienses, es lo que dice la palabra de Dios. Y si tú no te riges bajo la palabra de Dios, simplemente tu vida está en desorden. La presencia de Dios, escucha esto, la presencia de Dios sin la palabra en nuestras vidas no te va a cambiar, sino solo te va a emocionar. Solo viviendo su palabra vamos a ser transformados de una manera real. Viviendo la palabra de Dios vamos a ser transformados de una manera real. Ningún versículo de la Biblia va a ser efectivo en ti hasta que lo pongas por obra, hasta que lo vivas. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Porque la palabra de Dios es lo que nos cambia, lo que nos transforma. Esto es poderoso porque el libro de Hebreos nos dice, en Hebreos 4:12, dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Ese poder tiene la palabra de Dios. Ese poder tiene la palabra de Dios. Todo procede de la palabra de Dios. Nada te habla de la Biblia te habla de todo. Todo lo que tú puedas necesitar está en la santa y bendita palabra de Dios. Cuando tú dices, Señor, sáname, mira que su palabra dice que por sus llagas fuimos sanados. Señor, no puedo más. La palabra dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Señor, bendíceme. La palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo lo que hagas. Todo lo que sale de la boca de Dios tiene que llegar a cumplimiento. Eso es un hecho, porque hay poder en lo que Él dice, en lo que está escrito, en lo que está profetizado, en las promesas de la palabra. El mismo Dios que habló en Génesis sigue hablando hoy. El mismo Dios. Así que si Dios te dijo algo, si Dios te habló algo por medio de algún profeta, por medio de algún hombre de Dios, déjame decirte que eso va a llegar a cumplimiento en tu vida. Me encanta esa historia de Eliseo y la tsunamita. Eliseo, dice la palabra, que suelta una palabra sobre la vida de esta mujer de parte de Dios. En esta historia está en el libro de Reyes, dice, y él le dijo a la tsunamita, hablando Eliseo a la tsunamita, segunda de Reyes 4:16, dice, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dice, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer, dice la palabra, concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Me llama mucho la atención donde ella dice, no hagas burla de tu sierva. Mira, la palabra dice que su marido ya era de edad avanzada. Las posibilidades humanas, tal vez, de que ese hijo existiera eran imposibles. Aquí queda claro que la palabra de Dios está por encima de todo.
La palabra de Dios está por encima de todo. Él no depende de lo que tú eres, Él no depende de lo que yo soy, Él depende de lo que Él es, de lo que Él es, y sus recursos son ilimitados. Él no depende de lo que a ti te haga falta para cumplir lo que Él te dijo. Si Él te lo dijo, si salió de la boca de Dios, va a llegar a cumplimiento. Hoy te digo de parte de Dios que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No eres tú quien sostiene esa palabra, sino la palabra te sostiene a ti. El centurión, mira, un hombre de ley, lo sabía y estaba consciente del poder de la palabra. Él le dijo a Jesús, el centurión le dice a Jesús, solo di la palabra y mi criado sanará. Wow, esto es tremendo. Solo di la palabra y mi criado sanará. Te reto en este tiempo a que empecemos a vivir un evangelio bajo la palabra de Dios. Un evangelio bajo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios te va a cambiar lo que se tenga que cambiar. Solo la palabra de Dios te va a añadir lo que se tenga que añadir. No eres tú quien sostiene la palabra. Es la palabra quien te sostiene a ti. Y el centurión sabía ese poder que había en la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que todo lo amarrado se desata en el nombre de Cristo Jesús. Es por el poder de la palabra que todo lo estéril empieza a cobrar vida. Se nos ha olvidado algo tan tremendo en estos tiempos, y es la ayuda y las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios va a traer transformación a nuestras vidas. Vive bajo la palabra de Dios, porque solo viviendo bajo la palabra de Dios, vas a hacer que tu testimonio hable más que tus palabras. Porque te voy a decir algo, que en estos tiempos la gente ya no cree en lo que hablamos. La gente no se va a convertir porque tú les hables de Jesús. La gente se va a convertir porque vean a Jesús a través de ti. Ya estamos de regreso, tremendo mensaje, ¿verdad? Sí, tremendo mensaje y importante mensaje que, como decíamos en un principio, tenemos que prestarle atención, y yo creo que en un momento más vamos a tener la oportunidad de agregar unos pequeños comentarios donde podemos exponenciar más o darle más profundidad a ese mensaje, pero por lo pronto yo creo que vamos a este pequeño mensaje, a este pequeño anuncio que tenemos, importante también. No se lo pierda, escúchelo, hermano, y préstele atención. Yo sé que va a bendecir su vida, y ahorita le damos un poquito más de detalle también, pero escuche este anuncio. Vamos a este anuncio y regresamos con los comentarios. Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga, soy el pastor Omar Ruiz de Buenaventura, Chihuahua. Bueno, primeramente agradecemos al Señor por la oportunidad que tendremos de poder estar impartiendo, de poder estar compartiendo en este extraordinario momento. Así que prepárate para escuchar el ruido del cielo. Campamento Bácora 2024. Escucha bien esto. Estará dando inicio
el jueves 25 hasta el domingo 28 de julio. Todos son bienvenidos y sucederá algo extraordinario en el rancho. Todo sucederá en el rancho El Manzano de Carretera La Junta a San Juanito. El ruido del cielo se escuchará con gran fuerza. No te lo puedes perder. Para mayores informes, comunícate con un acceso directo al 656-122-3805. Te esperamos. Todos son bienvenidos. Un ruido del cielo. Pues ya estamos de regreso y bueno, ahí está la invitación para Campamento Bacora 2024, un campamento que ha sido de grande bendición. Ya tenemos con este... Va a ser el quinto año y déjeme decirle que si lo seguimos haciendo es por el hecho de que Dios de verdad está derramando de algo especial. Pastores, evangelistas, ministerios han sido bendecidos a través del campamento, donde Dios trae algo fresco, algo nuevo a sus vidas, a sus ministerios. Y bueno, este quinto año no será la excepción. Sabemos que Dios hará cosas poderosas, cosas grandes, hermosas. Cada año es un reto más, ¿verdad? Cada año es más finanzas, cada año es más todo, pero vale la pena, porque Dios es el que lo organiza y Dios es el que provee para que se haga. Y el tema de este año es un tema que creo que va a ser un tema que va a soltar palabra poderosa, que es ruido del cielo. Sí, es un tema interesante, pero también es un tiempo importante, hermano. Nosotros les hacemos la invitación que se tomen este tiempo, que aparten estos días y que si les es posible nos acompañen. Y si no fuera así, hermano, creo que también estamos en una temporada donde se dan mucho este tipo de eventos, ¿no? Estos campamentos, y a lo mejor habrá algún otro que te quede cerca, pero nosotros te invitamos verdaderamente a que tomes un tiempo así y vayas, salgas de la rutina, de la comodidad de la iglesia y vayas y busques una experiencia diferente, porque ciertamente Dios se mueve de una manera maravillosa. Algo hay, no sé qué será, pero hay algo que a Dios le agrada cuando salimos de esta rutina de la iglesia y nos vamos y nos apartamos exclusivamente para Él, y Dios se glorifica, Dios se agrada de estos pequeños sacrificios que podemos hacer. Entonces nosotros les invitamos, hermano, que si pueden nos acompañen, y si no pudieran, a lo mejor porque están demasiado lejos, porque sabemos que gracias a Dios la señal de esta transmisión llega a muchos lugares, incluso a otros países. Y si no pudieran venir, bueno, les invitamos a que agreguen la página del campamento, que es Campamento Bacora, y que nos sigan a través de las redes sociales. Así es, ahí vamos a estar poniendo todo lo que esté pasando en el campamento. Posteriormente también, por este medio, por este programa, vamos a estar pasando los mensajes que se estarán predicando en el campamento. Y bueno, va a ser algo especial. Vamos a tener programas muy específicos y exclusivos por el campamento. Y como información adicional quisiera decir lo siguiente: este campamento no tiene costo. Este campamento nosotros estamos pagando como campamento. Ahora sí que la entrada de quienes nos van a asistir. ¿Por qué? Porque el lugar donde el campamento se va a realizar es un lugar turístico donde se cobra por persona. Una entrada, es Rancho El Manzano, allá rumbo a San Juanito, en la sierra, en Chihuahua. Pero nosotros hemos propuesto en nuestro corazón poder nosotros solventar esa entrada de la persona, para que la persona no se preocupe por pagar algo. A nosotros nos preocupa tanto el hecho de que la persona reciba del Espíritu Santo, que hacemos esto de esta manera, hacemos un esfuerzo porque no se tenga que cobrar una entrada, porque hay personas que realmente no pueden pagar una entrada, y por no poder pagar una entrada se pierden de bendiciones hermosas del Espíritu Santo. Entonces, lo único es que ustedes tienen que llevar pues casas de acampar, comida para 4 días, y solamente el lugar, no el campamento, sino el lugar estará cobrando 200 pesos por vehículo, para que el vehículo esté asegurado y dentro de las instalaciones por esos 4 días. Entonces, es todo, y otras cosas que pues son importantes que ya las iremos dando, pero sí es importante que tenga en cuenta esto, hermano. El campamento Bacora, al menos Campamento Bacora, no tiene ningún costo. Lo único es que usted llegue,
lleve lo necesario para acampar 4 días. Y si usted lleva un vehículo, pues lleve solamente 200 pesos en efectivo para que usted pueda pagar y su vehículo quede resguardado dentro de los límites del terreno para que no vaya a haber ningún contratiempo, que sería en realidad pues el único gasto que usted haría dentro del campamento. Sabemos que pues habrá gastos que se hacen de traslado y todo eso, pero pagar dentro de las instalaciones del campamento sería solamente eso. Y importante también decir que este dinero no se queda con nosotros, sino que es hacia los dueños del terreno, exactamente. Campamento Bacorá no está cobrando los 200 pesos, sino los dueños del lugar, para ellos poder estar teniendo cuidado de los vehículos que asisten ahí al evento. Y algunas cosas también, pues que en todo campamento, toda persona que acampa sabe, hay que llevar su silla, hay que llevar repelente y pues esas cositas veneno, que hermano, es importante, pues tenemos sabemos que tener, que hay insectos, estamos al aire libre, claro, ¿verdad? Entonces, un lugar hermoso, hay asadores, hay río, hay árbol, muchísimo árbol, o sea, vamos a estar pasando un campamento con mucha sombra, sí. Y aparte de eso, los servicios son bajo carpa, no hay ningún problema por si llega a caer agua, y el lugar está hermoso también, o sea, es algo especial. Entonces, volviendo ya al punto del mensaje que predicaba nuestro hermano evangelista Hugo Díaz, pues hablaba cosas muy interesantes que creo que vale la pena poder expandir esos puntos, ¿no? Sí. Y uno de los puntos que me llamó mucho la atención es su palabra cambia, su palabra hace cambios en las personas, pero al mismo tiempo no cambia. ¿Qué quiere decir? Cambia a las personas, pero no se puede cambiar a la manera de como una persona la desea o quiere que sea, ¿no? Y es importante, decíamos al principio, ¿no? O sea, la importancia de darle realmente su lugar a la palabra, porque creo que es algo que se ha ido perdiendo. Creo que en el caminar o en esta generación en la que estamos, se ha tratado eso, se ha tratado de cambiar la palabra, aunque muchos dicen, no cambiamos la palabra, son estrategias que usamos para que los jóvenes se acerquen, para que los jóvenes sientan esta atracción, por decirlo de alguna manera, hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero ciertamente, hermanos, si analizamos muchas de las cosas que se hacen, sí se está tratando de ajustar la palabra a la vida actual, y eso, hermano, la palabra es clara, dice que la palabra, así como el Señor, es la misma. La palabra de Dios, bueno, Juan nos dice que el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Entonces quiere decir que la palabra, lo que nosotros tenemos escrito, es la esencia de nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Él no cambia, la palabra no cambia. Entonces debemos de tener hasta cierto punto cuidado con esto, sí. Porque estamos queriendo cambiar la palabra y la estamos queriendo, ¿cómo podré decirlo? Justificar en decir que estamos cambiando los métodos, más no la palabra. Pero yo he analizado algunas cosas que me he encontrado por ahí en las redes sociales, y no solamente se cambia el método, se está cambiando la palabra. Así es. Hoy podemos encontrar precisamente por las redes sociales, que ahorita es el boom, ¿verdad? Las redes sociales, el hecho de que sí se está cambiando el evangelio, pero el evangelio se cambia porque mucho evangelio hoy en día no está fundamentado precisamente en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Dicen, es que el evangelio tiene que cambiar la forma, la manera. No cuando lo desarraigas del fundamento que es la palabra de Dios. Claro, no, porque entonces deja de tener validez, deja de tener fundamento, deja de tener fuerza, deja de tener poder, porque lo estás separando de la fuente de poder. Entonces hay que tener cuidado en ese pequeño detalle, ¿no? Así es. Decía algo el evangelista, una frase que me llamó muchísimo la atención, que dice, es fácil meter a Dios a nuestra vida. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo metemos a Dios a nuestra vida? Cuando nosotros decimos, Señor, ayúdame en esto, ya lo estamos metiendo, ¿no? Claro. Señor, necesito un trabajo, ya lo estamos metiendo. Claro. Señor, necesito que me ayudes en mi casa, en mi matrimonio, hijos, etcétera, ya lo estamos metiendo. Pero el evangelista, nuestro hermano Hugo, termina la frase diciendo, pero pocos se meten a la vida en Dios. ¿Qué quiere decir?
a la vida como Dios desea que la vivamos, ¿no? Claro, y fíjate que justamente hoy escuchaba algo que me llamaba mucho la atención, y es que yo veo que hay muchísima gente que tiene la atención del público, ¿no? O sea, estamos hablando de gente con fama, la gente que tiene la proyección, ¿no? Que tiene ahora sí que las pantallas para hablar y para dar un mensaje. Y yo veía justamente hoy en las redes sociales que algunos artistas, no voy a mencionar sus nombres, seculares, que hablan de Dios, pero hablan de una manera bien diferente. Y yo decía, wow, o sea, cualquiera pudiera decir, ay, qué bueno que están hablando de Dios, pero no, o sea, están acomodando a Dios a su vida, porque decía este artista que yo veía hoy, decía, es que yo creo en Dios, yo creo que con Dios todo lo podemos hacer, yo creo que Dios tiene el poder para hacer, y cuando, justamente lo que tú decías, cuando yo necesito algo, yo le digo, Señor, ayúdame, Señor, necesito esto, pero terminaba con una frase que yo decía, wow, ahí es donde se está perdiendo el poder de la palabra, y donde tristemente, como te digo, tienen el reflector de las pantallas y tienen la atención de mucha gente, incluyendo la generación de los cristianos, está sobre de ellos, porque los conocen, porque los escuchan. Y este hombre decía, lo único que tenemos que hacer es saber manifestar, y es que con Dios no se manifiesta, con Dios se cree, con Dios es por fe. Y ya con esa pequeña frase le quitaste todo el poder a lo que habías dicho anteriormente. Claro, porque es como tomar a Dios como amuleto. Sí. O sea, sí, y claro que la gente va a recibir ese mensaje con un gozo, con claro, un y luego entusiasmo. porque es de una persona conocida. Claro. O sea, te llena de gozo ver a una persona conocida hablar de Dios, y tú dices, wow, o sea, entonces estoy bien porque estoy creyendo en este Dios. Entonces creemos que podemos como que estar en una balanza entre el mundo y Dios, y la palabra es muy clara. La palabra dice que el que no es con Dios es contra Dios, y punto. Acordémonos que la palabra de Dios es toda. Sí. La palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis, y dentro de esos libros podemos encontrar primeramente todo cómo fue creado, podemos encontrar la cultura en la que Jesús decidió venir, ese país en el que decidió nacer, Sí. muchas cosas informativas. Podemos encontrar también muchas cosas que podemos afianzarnos en ellas, creer en ellas para poder recibir los beneficios, Claro. ¿no?, de la fe, el beneficio de la sanidad, el beneficio de la restauración, muchos beneficios, que es lo que hoy los artistas están hablando. Pero hay otra parte de la Biblia, que es esa parte donde Dios nos dice, no hagas esto no está bien, Claro. deja el adulterio. Claro. Imagínate, ese artista le dijo a no sé cuántos A millones. adúlteros, a no sé cuántos fornicarios, a no sé cuántos, o sea, esos beneficios pienso yo que caen en buena tierra cuando alguien ha decidido cambiar su vida y ha decidido entregársela al Señor. Pero Él se los está dando a todo mundo para que todo mundo no vea la otra parte de la Escritura, que es la que nos corrige, que es la que nos redarguye, Claro. la que nos lleva realmente a una vida como Dios la desea. Como dijo nuestro hermano Hugo Díaz, el evangelista, dijo, sabemos invitar a Dios para que nos ayude en todo, pero no vivimos una vida como Él desea que la vivamos. Exactamente, y es que bueno, ahorita que decías esto, me venía a la mente justamente la historia del joven rico, cuando él quiere y anhela seguir a Jesús, porque hay mucha gente allá afuera que quiere seguir a Jesús, hay mucha gente allá afuera que desea el cambio, que desea una vida diferente, pero la diferencia la hace tus decisiones. El joven rico venía con toda la intención de servir a Dios, de querer seguir a Jesús, pero cuando se enfrentó con toda la palabra que era Jesús, cuando Jesús le dijo, cumple con los mandamientos, vive los mandamientos, y el joven rico que le dijo, todos los he hecho, o sea, desde pequeño yo vivo conforme a los mandamientos. Entonces yo creo que este joven rico esperaba no solamente la aprobación, sino ver en Jesús quizá la satisfacción de que, oh, wow, este joven vive la palabra, vive los mandamientos. Quizá el joven rico esperaba que Jesús mismo lo pusiera como por testimonio a los demás,
pero cuando se enfrentó con toda la palabra, o sea, con la parte que le estaba faltando, como que ya no le agradó, y justamente es lo que sucede. Hay mucha gente que vive una parte de la palabra, pero cuando llega a su vida la confrontación de lo que te falta por hacer, es en donde o damos pasos para atrás o acomodamos la palabra a nuestro beneficio. Y otra cosa que le quita también ese poder a la escritura en nuestra vida, la palabra de Dios en sí tiene su propio poder. Claro. Y cuando hablamos de poder, hablamos de todo. Vamos a ver, y así es la palabra. Hay días donde leer la palabra, escuchar una prédica, nos vamos a gozar, nos va a gustar, pero va a haber días donde no queramos ni oír, vamos a querer apagar la televisión, el celular, la radio, pero aquí lo importante y lo hermoso es que Dios va a encontrar cómo hablar. Así es, exactamente. Entonces, ¿qué te parece si oramos por todos aquellos que nos están escuchando y que esta oración pueda ser una oración que pueda bendecir a aquella persona que nos está oyendo? De donde tú estés, queremos bendecirte a través de esta oración. Amén. Y que a través de esta oración pueda salir de ti eso que te está estorbando para recibir toda la palabra, porque tal vez ni siquiera es algo que tú quieres hacer, sino que simplemente pasa dentro de ti. Cuando te confrontan te enojas y huyes de esa palabra y corres de esa palabra. A veces Pablo mismo decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero es eso lo que hago. Entonces a veces es espiritual y vamos a orar para que Satanás suelte esas áreas en tu vida en donde él no quiere que la palabra de Dios entre. Y seguramente vamos a tener un mejor estilo de vida como hijos de Dios, como cristianos. Amén. Padre, te damos la honra y la gloria a Dios, el poder y la alabanza, porque eres bueno, eres hermoso, precioso, maravilloso. Padre, en esta hora te quiero pedir por cada persona que nos está escuchando, rogándote, mi Dios, mi Señor, mi Rey, que seas tú obrando y libertando todas esas áreas que Satanás tiene atadas, que tú seas echando fuera a Satanás de la vida de ellos, de esas áreas en donde tú quieres edificar, pero Satanás no quiere que tú edifiques. Ahora mismo declaramos libertad en ellos para que la palabra entre poderosamente, y aunque redarguya, esa palabra corrija y así sean instruidos en justicia, instruidos en esa palabra que tú quieres hablar y que tú quieres enseñar. En el nombre de Jesús, si hay alguien enfermo, sé tú sanando. Si hay matrimonios que se estén destruyendo, sé tú restaurando. Amén. Si hay hijos que no están en los caminos, sé tú tocando sus vidas para que vengan a este hermoso camino de la salvación. Aleluya. Te damos la honra y la gloria y te damos gracias por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Como conclusión, quiero concluir yo con esta frase que habló precisamente el evangelista Hugo Díaz, que dijo: nada habla de la Biblia, pero la Biblia habla de todo. Wow. Hay que confiar en la palabra de Dios. Claro, ¿Amén? claro, y tener la certeza de que Dios tiene respuesta para todo, ¿no? Así es. Yo quiero concluir con esta frase que también la dijo nuestro hermano evangelista. La gente la gente se va a convertir por lo que ve más que por lo que oye. Entonces, ciertamente tenemos que hablar la palabra, pero mejor es vivir la palabra. Vivir la palabra, así es. Es que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Este fue tu programa, Reyes y Sacerdotes, con los evangelistas José Díaz y Leticia Cienfuegos. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios.